En este video te platicaré sobre cómo puedes obtener los derechos de una obra que mandaste a hacer. Por ejemplo, una fotografía, un logotipo, inclusive software, un programa de computación. Así que quédate hasta el final de este video para saber toda la información. Aunque no lo creas, no basta con solo pagarle a la persona que te va a crear la obra, llámese un fotógrafo, un diseñador, un programador, para que tú tengas los derechos de esta obra. Pero, ¿por qué te digo esto? Pues ahora te explico. Uno de los errores más comunes que suele haber es que cuando justamente tú contratas a esta persona que te va a hacer tu obra, llámese, como ya lo he mencionado antes, diseñador, fotógrafo, desarrollador, no celebrar un contrato, no tener un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales, si lo vas a contratar, por ejemplo, como freelancer, o si es un trabajador de tu empresa, como un contrato individual de trabajo. Es uno de los principales errores. Pero el otro que suele haber y que es bien común es que dentro de este contrato, por ejemplo, no haya una cláusula de obra por encargo. Ahora, tú te puedes estar preguntando, oye, ¿y qué es esto de una obra por encargo? Pues bueno, la obra por encargo, o por ejemplo también en inglés se llama work for hire, es justamente la que te permite obtener la titularidad de algunos derechos morales y algunos derechos patrimoniales de tu obra. Esto es, que a ti te pertenezca esta, porque de lo contrario, al que le va a pertenecer la obra es al autor de esta, en este caso el diseñador, al fotógrafo, al videógrafo o al desarrollador. Ahora tú te puedes estar preguntando, oye, ¿y qué derechos patrimoniales? Bueno, los derechos patrimoniales que tú adquieres justamente al celebrar una obra por encargo con esta persona es justamente los derechos de reproducción, de comunicación pública, de transmisión pública, de distribución de la obra, de importación, de divulgación de obras derivadas y en general cualquier forma de utilización pública de la obra. Ahora tú te puedes estar preguntando, oye, ¿y qué derechos morales? Pues los derechos morales no todos se adquieren en este caso, sino algunos de estos, como lo es la divulgación, la integridad de la obra y la colección sobre este tipo de creaciones u obras. Ahora, si te está gustando este video, te invito a que te suscribas al canal y que de igual forma le des like y lo compartas a alguien que sepas que le puede servir. Presta atención porque esto es lo más importante del video y ya te lo mencioné un poco antes, pero quiero hacer un énfasis con esto. Si tú no tienes una obra por encargo, ya sea como cláusula o como un contrato principal, la obra no te pertenece a ti. En este caso le pertenece al creador. Repito, si tú no tienes esta obra por encargo, la obra no te pertenece a ti, te pertenece al autor, o sea, la persona que creó esta obra. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la ley en materia de derechos de autor que aplica aquí en México, bueno, nos dice que primero el autor es la persona física, o sea, como tú y como yo, de las obras protegidas por esta ley. Ahora, no tiene que ir este autor a registrar su obra para adquirir los derechos, porque el registro de una obra es declarativo de derechos, esto es, te lo reconoce, no te los dan, no es constitutivo de derecho, caso contrario que pasa por ejemplo con un registro de marca. Entonces, al crear la obra y fijarla en un soporte material, que puede ser por ejemplo desde una servilleta hasta por ejemplo un Word, el autor adquiere estos derechos, tanto patrimoniales como morales de la obra. Una pregunta que te puedes estar haciendo es, bueno, ¿y si pago por esta obra al diseñador? Ya me pertenece, ¿no? En este caso, técnicamente no. Lo que tú estás haciendo es, estás adquiriendo una licencia para el uso de esta obra. Y de acuerdo a la Ley Federal de Derecho de Autor, que ya te comenté previamente, el tiempo de esta licencia, por regla general, es de 5 años y en casos extraordinarios puede llegar a ampliarse hasta 15, pero no más, a menos que por ejemplo sea un programa de computación que esté desarrollando software. Ok, y algo que te puedes estar preguntando es, bueno, Carlos, ya entendí que tengo que tener la obra por encargo. Ahora, ¿qué características tiene que tener esta obra por encargo, este documento? En este caso, primero, tiene que hablarse de una obra futura. Esto es, una obra que apenas se va a crear, no una obra que ya se creó. Otro aspecto importante es que tú debes mencionarle al autor, en este caso al diseñador, al programador, tienes que darle tú algunas características, instrucciones de cómo quieres que se cree la obra. No te digo que le digas tal cual como lo va a hacer, porque
Obviamente pues tú no eres el experto en esa materia, pero le puedes dar algunas indicaciones. Por ejemplo, si tú quieres que te creen un logotipo para tu marca, pues puedes decirle unas instrucciones como, oye, ¿sabes qué? Quiero que uses el color azul y amarillo. Si sabes tipografías, puedes decirles estas tipografías y en general características de cómo quieres que sea tu logotipo. Si por ejemplo quieres algún elemento como por ejemplo que te dibuje un carro o una casa, etcétera. Creo que ya me entendiste. Otro elemento importante es que lo debes hacer por escrito. El boca a boca, la palabra no basta en este caso solamente. Tienes que especificar la obra que se está encargando al autor. Esto es, ponerle específicamente que se trata de esta obra, inclusive hasta por el título que le pudieras dar a tu obra. En este caso es, por ejemplo, logotipo de marca tal, fotografía de exterior. El título que le darías a la obra tiene que estar especificado en esta obra por encargo. Y por último, dentro de esta obra por encargo, alguna consideración importante es que tú no puedes obligar a este autor, a este diseñador, programador, que todas las obras que cree en el futuro, ya sea por ejemplo de tu relación o por ejemplo también de que la haga independientemente, te pertenezcan a ti solamente. Ok, esto que te acabo de decir puede ser recomendaciones, por ejemplo si tú estás contratando a un freelancer o por ejemplo si tú estás contratando igual a un diseñador o a la persona que te va a crear la obra por internet. Estas son algunas estipulaciones que tiene que tener justamente este contrato o tu contrato de prestación de servicios. Este clausulado tiene que tener estas especificaciones, pero en el caso de que por ejemplo quien va a crear la obra es el trabajador de tu empresa, tienes que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo lo es que primero tienes que tener un contrato individual de trabajo, pero no basta solo con eso. Tienes que tener el clausulado de la obra por encargo. Y algunas consideraciones que tiene que tener este clausulado es, por ejemplo, lo que ya te mencioné antes, pero aparte tienes que justamente especificar que los derechos patrimoniales, en el caso de que tú seas el patrón, te pertenecen al 100%, ya que si no lo haces por escrito, justamente los derechos patrimoniales se dividen a partes iguales. De igual forma, tienes que estipular que el empleador puede divulgar la obra sin la autorización del creador de la obra, del trabajador, pero esto no puede ser al revés. El trabajador no puede divulgar la obra sin tu autorización como patrón. Y lo más importante, si tú no tienes el contrato individual de trabajo por escrito, los derechos patrimoniales que te mencioné al inicio de este video le pertenecen a tu trabajador. Como puedes ver, el no tener tu obra por encargo, ya sea como cláusula o como un contrato especial por aparte, te puede llegar a generar muchos problemas y dolores de cabeza en el futuro y ahora mismo. Si te interesa que yo te ayude con tu obra por encargo, envíame un correo, lo tienes en la descripción de este video. O en este canal puedes encontrar videos que te ayuden a proteger legalmente tu negocio digital y tu contenido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.